Buenas, mucho gusto. Mi nombre es Francisco Moreno y hoy vengo a tratarles acerca del caso Todo por Katrina. Bueno, para empezar con el análisis debemos ubicarnos en el tipo de empresa y producto al cual vamos a estudiar. Nos encontramos en una multinacional la cual se encarga de distribuir y vender materia prima, que en este caso se llama purate, la cual es utilizada y vendida hacia los clientes principalmente para generar dióxido de carbono, con el cual se pueda blanquear el papel, como por ejemplo esta materia prima es obtenida a través de proveedores, de un único proveedor que se encuentra en Houston, en Nueva Orleans, en el suroccidente de Estados Unidos. El encargado de dirigir todo el departamento de logística, en este caso es el señor Carlos, el cual para el mediante periodo de tiempo que está ocurriendo todo esto pide unas vacaciones. Antes de irse para vacaciones, el señor pide permiso y tuvo que dejar sus responsabilidades listas antes de irse. Para eso le informa a sus asistentes y auxiliares lo que se debe hacer durante los posteriores días de ausencia de Carlos. Sin embargo, pues surge una situación muy particular fuera de las manos de la multinacional, y es que se presenta un huracán, ¿sí? El huracán Katrina, cerca del suroccidente de Estados Unidos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que Katrina acaba con todo, hay personas muertas, esto genera el cierre de los puertos, pues se inundan bodegas con los isotanques para transportar la materia prima. Todo esto ocurre y como solo tienen un único proveedor, se les hace difícil el posible y futuro abastecimiento de sus clientes, ¿ya? Lo que inicialmente Carlos genera es un plan de compra, lo deja todo listo, y cuando ocurre esta situación, cuando surge el huracán Katrina, lo hacen venir de sus vacaciones acelerado a que resuelva los problemas de la empresa, ¿ya? En este caso pues solo había abastecimiento para una determinada cantidad de días, y el lead time era para que volviera a abastecer de purate, era demasiado extenso para la cantidad de inventario que realmente se tenía para abastecer al cliente. Entonces surge la pregunta: como el purate se está acabando, ¿cómo abastezco con mis clientes? ¿Ya? El no cumplimiento de abastecimiento a un cliente rompe la cláusula de contrato que hay entre el cliente y la empresa, y esto genera un sobrecosto, ¿ya? Esto genera que la empresa le pague las ventas perdidas al cliente, ¿ya? Y prácticamente entrar a incurrir en esto es poner en bancarrota a la multinacional. Por lo tanto, había que solucionar el problema antes de que se acabara el tiempo máximo de inventario que se tenía en bodega. Entonces, vamos a ver que el departamento de logística tenía que desempeñar las 4 funciones principales, que era planear, comprar, mover y guardar. Para esto, Carlos empieza a hacer un estudio de la situación, empieza a analizar posibles soluciones, posibles alternativas, sin respuesta alguna, ¿ya? Cuando hablamos de planear, lo que queremos hacer énfasis es cuándo, cómo y cuánto producir, ¿ya? En comprar es a qué proveedores, a cuántos proveedores, y si es en caso de que, como en este caso teníamos uno, si deseamos expandir nuestros proveedores, porque aunque un único proveedor significa una gran ventaja, también nos deja vulnerables ante este tipo de situaciones. Por ejemplo,
como lo que estamos viendo. Tener varios proveedores nos genera mayor flexibilidad ante las situaciones que puedan surgir. ¿Cómo vamos a la otra función? ¿Cómo vamos a transportar, a rutear y a distribuir el producto? ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a almacenar? Sí, vamos a tener un stock de seguridad como plan de contingencia. Esas son cosas que se pone a pensar Carlos en el momento. Y entonces, ¿a qué viene toda esta situación? A analizar en qué parte podemos incurrir a utilizar el SCRM, la Supply Chain Risk Management, ¿correcto? La Supply Chain Risk Management es algo a lo que a mi parecer va en conjunto con lo que conocemos como FMEA, que hemos visto en otras materias. El FMEA y Supply Chain Risk Management se basa principalmente en la gestión de los riesgos, ¿ya? ¿En qué? En detectarlo, en determinar su probabilidad de ocurrencia y en el impacto que pueda tener tal riesgo dentro de la organización, ¿ya? Así que el SCRM se compone de unos factores fundamentales, ¿ya? Tiene unos principios, ¿ok? Tiene un desarrollo, selección del personal y posee un análisis de los entornos, ¿ya? En base a esto es lo que nosotros vamos a generar una posible solución, un posible plan de contingencia y cuál sería, cuál estructura organizacional es la más recomendable para este caso, de acuerdo a las posibles mejoras que se puedan implementar. Ok. Primero partimos de que el SCRM tiene 4 principios fundamentales, lo que es el liderazgo, el gobierno, el cambio administrativo y el desarrollo de negocios. Cuando nos referimos al liderazgo, nos referimos al trabajo en equipo, ¿sí? A las personas e individuos que pueden haber dentro del equipo. Cuando nos referimos al gobierno, nos referimos a las políticas, reglas, estatutos y caracteres fuera de nuestro prometer, o sea, de nuestro actuar, ¿ok? Un cambio administrativo trata de que constantemente debe haber un renuevo, no un cambio de todo el personal, sino como una retroalimentación de el personal administrativo. Y desarrollador de negocios se refiere a las innovaciones que pueden generarse a través de un negocio a partir de posibles rutas alternativas de utilidades frente a los clientes, ¿ok? Bueno, luego para continuar tenemos la selección de un personal multidisciplinario. Ya tenemos que generar un equipo de trabajo con personas profesionales que se desempeñen en múltiples tareas, que tengan múltiples responsabilidades dentro de la organización, ya esto con el fin de que usando los principios y nuestros personales podamos prever riesgos y tengamos la capacidad de responder a dichos riesgos. ¿Okay? Para prever riesgos y tener la capacidad de responder a dichos riesgos, tenemos 2 herramientas que hablaba la lectura, y era acerca de la detección a través de una matriz de riesgo, ¿sí? Detecta el impacto por colores tales como rojo, amarillo, verde, y la otra es un gráfico de frontera de riesgos que nos hace saber hasta qué frontera los riesgos no son de peligro para la multinacional, ¿ok? Entonces
Estas dos herramientas son muy sencillas y nos pueden ayudar a lo que es la detección, mitigación y disminución del riesgo, ¿ya? A detectar posibles causas, ¿sí? Todo a través de una manera conjunta, como lo puede ser una lluvia de ideas, por ejemplo, eh, evaluación de históricos, posibles sucesos que se vean actualmente en las noticias, etcétera. Bueno. Y otra parte fundamental que tiene el SCRM es el análisis de los entornos, que se descomponen en dos caracteres, en dos categorías, ¿ya? El espacio interno, que es todo lo referente a lo que está ocurriendo dentro de la multinacional, y el espacio externo, que es todo lo referente a lo que ocurre fuera de las manos de la multinacional, ¿ya? Como veíamos anteriormente, la multinacional en su supply chain tiene proveedores, la multinacional, y luego van los clientes, ¿sí? Dentro de esta supply chain también entran lo que es el gobierno, las políticas que ejerce el gobierno, los factores ambientales y los entes de transporte que puedan presentarse. Entonces esto también hace parte de la supply chain, ¿sí? Son todos estos factores que, aunque no están dentro del movimiento de la empresa, sí están participando como actores dentro del flujo de los procedimientos de la empresa, ¿ya? Entonces debemos identificar ahora sí lo que son las categorías del espacio interno y el espacio externo. Por el espacio interno tenemos lo que son las políticas, estructuras, estrategias, y por el espacio externo, que para este caso tenemos que un huracán fuera de nuestro alcance, de nuestro poder, ha surgido de la nada y ha afectado todo lo que es la parte en la cual se encuentran nuestros proveedores, y todo se ha inundado. Ya el gobierno de USA en este caso lo que ha hecho es impedir y poner políticas de suspensión laboral para todas las empresas de transporte, y que estas empresas y todo mecanismo, material, equipo, máquina sea destinado a la salud y a la construcción y reconstrucción de lo que son las zonas afectadas, ¿sí? Las víctimas, todo esto. También por ello las empresas de transporte se dedicaron a este dicho fin. ¿Sí? Todo este espacio externo, digámoslo, es el enfoque principal de esta situación. Es el actor fundamental, ¿sí? Todo lo que es lo externo a la empresa, ¿ya? Y acá lo que tenemos en espacio interno es, por ejemplo, una política, ¿ya? En espacio interno tenemos lo que son las políticas y estrategias. ¿Cuáles son las políticas y estrategias? Que son que tenemos que cumplir la cláusula de contrato y que solo tenemos un proveedor, ¿sí? En este caso, anteriormente la empresa, el tener un solo proveedor le era muy beneficioso, pero ahora esta estrategia le está causando grandes problemas porque no puede abastecer a sus clientes. Entonces, estamos en el espacio externo, ¿ya? Entonces, ¿en qué se condensa? En factores climáticos, en la distribución del transporte, en nuestros propios competidores y proveedores. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a gestionar el riesgo en el del espacio externo, ¿ya? ¿Y qué hacemos frente a estos riesgos? Bueno, ¿qué podemos hacer frente, por ejemplo, a las estrategias de un único proveedor, o a que una zona en especial y justo a la que queda nuestro proveedor está inundada en este caso? Entonces, pues deberíamos ubicar nuevos proveedores en este caso, ya en otros sectores, en otros países, mirar las alternativas de costo que nos ofrecen, qué medio de transporte o ruteo nos está ofreciendo, ya. Podemos informar al cliente de la situación, sí. Es el cliente, en este caso, al informarles puede hacer que disminuya un poquito la presión, sí, la responsabilidad, y aumente el plazo de tiempo, ya, para que nos acepte el abastecimiento y para que
sea un poquito más flexible frente a lo que está ocurriendo. Otra es pedirle también al cliente que disminuya el porcentaje de consumo, y esto también es depender mucho del cliente, ¿no? Y tanto informar como disminuir, que el cliente disminuya su porcentaje de consumo es demasiado depender de alguien más. Por lo tanto, estas dos alternativas, aunque son buenas, no siempre es la mejor opción, porque pues entra a jugar lo que es el nombre de la empresa, ¿ya? Y de su capacidad de cumplir con el servicio prestado. Luego, tener un inventario de seguridad, ¿ya? Como ya sabemos, pues estamos con inventarios, pero estos inventarios ya están acabados. ¿Qué haríamos? Nos haría muy bien teniendo un inventario de seguridad que, aunque es un sobrecosto, nos ayuda como plan de contingencia entre estas alertas que nosotros no podemos manejar. Luego tenemos lo que son las nuevas rutas de importación, ya desde dónde vamos a traer. Eso es va muy pegado a ubicar nuevos proveedores, de dónde vamos a traer y cómo lo vamos a rutear a nuestro país. Ya en este caso, mirando que el huracán Katrina está afectando toda la zona del sur, del sureste estadounidense, entonces por ahí ningún proveedor. Ya busquemos por los lados mejor. Estamos en Colombia, busquemos por los lados de Brasil, Chile, Argentina, ¿qué tal sale? Bueno, y en el problema planteaba una situación que, dado a que las empresas de transportes del gobierno de Estados Unidos están dedicadas únicamente a las conductas de la salud y a mover equipamientos y materiales para la construcción, y solo están dedicadas para dicho fin, entonces no habían vehículos, ya se habían acabado, se habían agotado. Por lo tanto, lo que debemos hacer en esta ocasión era, antes de ello, haber rentado unos vehículos que estuvieran en especial reserva para este tipo de ocasiones. Ya estos vehículos obviamente pueden costar, pero pues el costo es mínimo comparado con todo el daño y las utilidades perdidas que se tendrían sin estos vehículos. Ya ahora, continuando, vamos ahora a recomendar, ya de acuerdo a la multinacional, qué tipo de cadena, qué tipo de estructura organizacional debería tener esta multinacional. Para esta recomendamos una estructura organizacional por celdas. Ya en esta estructura organizacional vemos que el pensamiento, el flujo de información no es lineal, ya es sistémico, es como una red de araña, por así verlo, donde tenemos que cada uno de los departamentos es igual al otro, el centro de mando, ya la gerencia tiene la misma importancia que los demás departamentos, y aquí hay unos reguladores que lo único que hacen es eso, regular y supervisar, no más de eso. O sea, no tienen un control mayor que los otros departamentos, ni unas personas tienen mayor control que otros, solo están regulando. Ok, aquí es como para enfocar cada departamento hacia una misma visión, hacia un mismo enfoque, y con ello, ¿qué lograr? ¿Ya? ¿Qué logramos con esta estructura organizacional? Que entre los individuos se conozcan más, ¿ya? Que entre las responsabilidades que todos tienen haya más afianzamiento, más sentido de pertenencia, que todas las responsabilidades y actividades vayan guiados a un objetivo en común, que es el de la empresa. Que aumente la capacidad de detectar un riesgo, ¿ya? Con esto también aumentamos el reconocimiento del impacto, ¿ya? Aumentamos la mitigación del riesgo, ¿ya? Con esto estamos pensando sistémicamente para tener clientes felices, ¿ya? Aumentamos nuestro desempeño y rendimiento, la credibilidad y confianza que le estamos dando al cliente. Estamos teniendo clientes felices. Y eso es lo que inicialmente tratamos de resolver este caso. Este caso nace del querer abastecer
a nuestros clientes, porque obviamente nos entra esto, la cláusula de contrato, y esto nos puede llevar a la olla. Bueno, entonces, ¿qué plan de mejora se recomendaba en el caso de acuerdo y que se dé de acuerdo a la Supply Chain Risk Management? Bueno, una era tener 3 isotanques de reserva. No hace, por en caso de cualquier situación, estos isotanques de reserva, como bien lo vimos en el caso, no habían isotanques porque todos o estaban inundados y los camiones estaban encargados de otras funciones distintas a las de transportar mercancía. Entonces estos isotanques de reserva disminuyen considerablemente el costo, por ejemplo, que hay que tener de reempaque para la materia prima, ya que en el isotanque no requiere empaque y llevarla a un contenedor requiere empacarla. También que 3 veces al año las importaciones, por ejemplo en este caso desde Brasil, se hicieran, ya es un plan B. Es lo que hablábamos anteriormente sobre nuevas rutas de importación, ya que de traer mercancía, la materia prima de otros países distintos al inicial que teníamos, y con ello vamos a ahorrar recursos. Ya es lo que inicialmente vamos a hacer es disminuir costos de mala calidad, ya costos que podrían surgir por no gestionar el riesgo, por no tener en cuenta lo que puede traer dichos riesgos, ¿ya? ¿Y qué ocasiona no tener un plan de contingencia? Pues mala comunicación, mal temperamento entre toda la estructura organizacional, ¿ya? Entonces, para finalizar con todo esto, es recomendable y es muy útil el uso del SCRM, de la Supply Chain Risk Management, para identificar riesgos, para gestionarlos, ¿sí? Para saber qué hacer en caso de, para saber cómo reaccionar, ¿sí? Qué caminos tomar, qué alternativas evaluar, ¿ya? Es importante tener el control de la situación y no ponerse a divagar, ¿ya? Entonces, esto es lo que básicamente les traía para mostrar, y muchas gracias. Esto es todo, análisis de el caso, todo por Katrina. Mucho gusto, gracias.